pasa, atolondrado? ¿Que eres un atolondrado? Yo es que me había entusiasmado con el patinaje y quería ser patinador profesional. Anda, pasa. Caramba. ¡Regalos! ¿Quién habrá traído estos regalos? ¡Un fantasma! Venga, ya los fantasmas no existen. ¿Fantasmas? ¿Qué no existen los fantasmas? A mí me dan miedo los fantasmas. Yo me voy a la cocina a hacer la cena, que me dan miedo los fantasmas. ¡Me dan miedo los fantasmas! No. ¡Mira detrás tuya! ¿Qué? ¡Que mires detrás tuya! ¡Oh! ¡Caramba! ¡Un arbolito! ¡Qué bonito! ¿Qué? ¿Y esto? Una Está bien, voy a leer. A ver qué pone. A ver. ¡Feliz invierno! ¡Feliz 24 de diciembre! No, espera. Es que no le... ¡Ah, sí! ¡Feliz 24 y 25 de diciembre! A partir de hoy, los días empezarán a ser un poquito más largos, un poquito más largos, un poquito más largos, y las noches un poquito más cortas, un poquito más cortas, un poquito más cortas, si haces lo que yo te pido. Tienes que dejar un leño o una vela encendida al lado de la ventana durante 12 horas. Ya empiezo a entender todo esto. Esto es una broma. Claro, como le dije a Pau que tenía miedo de que el sol se fuera para siempre y no me tomó en serio, me ha querido gastar una broma. Esto es cosa de Pau. ¡Pau! ¡Ya te he descubierto! Me he descubierto que me he comido todo el pastel de chocolate, sí, ya te lo dije. ¡Que no! Esta nota me la has dejado tú. ¿Esta nota? ¿Yo? ¿Cuándo? Si estaba allí tirado en mitad de los cristales y me has venido a rescatar. Venga ya, esto es una broma. Esto es que te estás burlando de mí porque te dije que el sol se estaba yendo para siempre. Y entonces me has dejado esta nota diciendo que deje una vela al lado de la ventana. Que no. ¿Y estos regalos? ¡Claro, estos regalos son tuyos! A ti también se te va la olla, ¿eh? ¡Estos regalos! ¿Y el árbol? ¿El árbol también lo has puesto tú? Sí, hombre. El árbol también lo he traído yo, y los regalos, y la nota. Pero tú estás chalao. Si yo estaba patinando y me he pegado un trompazo contra la casa de Mr. Scrooge, no puede haber sido yo. ¿Y entonces quién ha sido? ¿Fantasmas? Oye, dicen que tu casa está llena de fantasmas. A mí me da miedo los fantasmas. ¡Que no hay fantasmas! Mira, voy a revisar la casa. ¡Que no existen los fantasmas! ¡No existen los fantasmas! ¡Los fantasmas no existen! Mira, voy a revisar toda la casa de arriba a abajo para comprobar que no hay fantasmas, ¿vale? Está bien. Así que la voy a revisar, voy a comprobar que no hay fantasmas. Ya verás cómo no hay fantasmas. Seguro que es algún amigo nuestro que se ha colado y nos quiere dar alguna sorpresa. Sí, eso será. Y no habrá sido Mr. Scrooge. Mr. Scrooge se lleva las cosas, no te las trae. ¿En el libro? ¿En el libro este? Está bien. Bueno, está bien, voy a ver el libro. Aquí solo hay cuentos. No, que lo mire más. ¿Que lo mire más? Está bien, voy a mirarlo más. A ver, voy a mirar más adentro. Oye, aquí dentro no hay nada. Nada. He estado mirando el libro y lo único que hay son letras. Caramba, la ventana se ha abierto sola, ¿no? Eso es que hay fantasmas. ¿Qué pasa? La ventana que se ha abierto sola. Tu casa está llena de fantasmas. Déjate de tontería, la ventana se ha abierto sola porque hace viento. ¿No ves que estamos en invierno? Hace frío, nieva, hace viento. Eso es lo que pasa. Así que no te preocupes. Se cierra la ventana y asunto solucionado. Voy a ver si alguien se ha colado en la casa. Es verdad. Si es que los fantasmas no existen. Los fantasmas solamente existen en el... Ay, madre, qué miedo. Pero no, es el viento. Es el viento, que es que hace mucho frío y es el viento. Yo lo voy a cerrar.
Lo cierro bien y ya está el problema resuelto. ¿Una mano blanca? ¿De un fantasma? No. Eso es el viento. Eso es lo que has visto de color blanco en la nieve, sí. Tú lo que has visto en la nieve, porque la nieve es blanca. Mira, ahora vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar, pero no voy a cerrar como antes. Voy a cerrar la ventana mucho más fuerte. Ahora verás. ¡Ciérrate! Así, bien cerrado. Ahora sí, ahora seguro que ningún fantasma... ¡Fantasmas! ¡Esta casa está llena de fantasmas! ¡Fantasmas! ¡Fantasmas! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Caramba! Este libro parece bastante antiguo. Seguro que si me lo llevo me darán mucho dinero. ¿Eh? ¿Regalos? Primero voy a asegurarme de que no hay nadie en casa. Voy a ver si hay alguien. A ver. Aquí no hay nadie. Aquí tampoco hay nadie. A ver. ¡Un árbol! ¡Un árbol! Eso es que Alex tiene dinero. Regalos, un árbol. ¡Alex tiene dinero! ¡Me ha estado mintiendo! Ya, un fantasma. Está bien. Un fantasma. Los fantasmas no existen. Esos son paparruchas. Caramba, ya se ha hecho de noche otra vez. Voy a tener que ir a por mi lámpara porque no se ve nada.